sucedió en Chile? ¿Cómo lo podemos denominar? ¿Cuál es la manera en que podemos explicar a las generaciones futuras o ahora qué es lo que sucedió? ¿Cómo es la denominación? Luego, si esto, y en tu caso fue particularmente impresionante, si esto pudo ser predecible, o sea, si era posible intuir, presentir o deducir de la información que existía que algo así iba a ocurrir. Y luego, cuáles son las consecuencias y qué podríamos esperar para el futuro. Mira, a ver, yo creo que sí, yo creo que efectivamente nosotros veníamos, yo diría desde los pingüinos, pero más concretamente los pingüinos del año 2006, desde el 2011 con los estudiantes, veníamos observando una protesta profunda y muy masiva de parte de distintos sectores de la sociedad. Entonces tenemos los estudiantes en el año 2011, después vienen las AFP, después vienen las mujeres, es decir, tres grupos gigantes de la sociedad que se estaban manifestando muy fuertemente y violentamente. ¿Ah? Yo diría que tanto las manifestaciones de los estudiantes como de las mujeres, como las FP, no fueron un paseo en el parque, ¿ya? Estuvieron vinculados al vandalismo, estuvieron vinculados a todos los fenómenos que estamos viendo hoy. O sea, los fenómenos que estamos viendo hoy no son distintos a los que sucedieron en aquellas protestas individuales que se produjeron masivamente a lo largo del tiempo en esta década, en la década que termina o que terminó el año 2019. Por lo tanto, sí, había muchos síntomas. Esos síntomas fueron ignorados, no tomados en cuenta, no se sumaron, porque el chileno, y yo debo decirlo con toda propiedad, aguanta mucho, porque la verdad es que se tomó una década para producir esta explosión. Ahora, el año 2011 ya estaba acumulada. El año 2011 explota lo de los estudiantes que venía desde el gobierno de Lagos. ¿Ah? El gobierno de Lagos termina en el año 2006. Por lo tanto, esto no es una cosa que se produzca en un día. Y las cosas aquí suceden con rezago. Eso yo creo que es un marco, ¿no es cierto?, analítico que hay que tomar en cuenta. Enseguida, si tú tomas el primer gobierno de Piñera que fue el primer gobierno de derecha, que se consideró como la alternancia en el poder, en que la democracia se revitaliza, en el estudio Latinobarómetro aparece la democracia, ¿no es cierto?, con un salto positivo debido a la alternancia en el poder. El primer gobierno de Piñera no fue un gobierno de la derecha propiamente tal, porque estuvo el terremoto. Y el terremoto hizo que la tarea principal de ese gobierno fuera la reconstrucción. ¿Y quién iba a estar en contra de la reconstrucción? Por lo tanto, no hubieron reformas, no hubieron ninguna cosa que no fuera, y por eso que los estudiantes tampoco pasaron a ser parte importante de la agenda, porque estaba primero la reconstrucción. Entonces, no hubo respuesta a los estudiantes en el primer gobierno de Piñera, pero tampoco la hubo de manera muy concreta en el segundo y en el tercero, o sea, Bachelet y después Piñera II. Entonces, este gobierno, del punto de vista político, es el primer gobierno de la derecha, ¿ya? Y yo creo que eso tiene incidencia en las razones por las cuales explota ahora. Que la pregunta es, ¿por qué explotó ahora? Si esto se venía acumulando muchos años y muchos gobiernos, al menos desde el gobierno de Lagos en adelante, bueno, ¿por qué explotó hoy día? Y yo creo que es porque este primer gobierno de Piñera dejó con toda claridad algo que ya se decía del gobierno de la Bachelet uno y el gobierno de la Bachelet 2, que era el 70% de los chilenos vienen diciendo hace más de 15 años que los gobiernos trabajan para los intereses de unos pocos, pero no para la mayoría. Entonces, en el gobierno de la Bachelet tú podías argumentar, pero ¿cómo si están haciendo la reforma tal y la reforma tal que se supone que beneficia a tales y beneficia a cuáles? Pero en este gobierno quedó diáfanamente claro que efectivamente las reformas no iban a beneficiar a la mayoría. No es que las reformas beneficiaran a un grupo específico, porque ya en el primer gobierno de Piñera se creía que ese gobierno beneficiaba más a los empresarios que a la gente. Bueno, también lo decían de la Bachelet, que beneficiaba más a ellos, es decir, a los políticos, que a la gente. O sea, siempre hubo esta sensación, ¿no es cierto?, de los ángeles y los demonios. Los políticos son los malos, y el pueblo es el bueno. Una visión, digamos, dicotomizada de la realidad. Y empiezan a suceder entonces estas explosiones en el gobierno
de Piñera, con esta sensación de que no están gobernando para la mayoría, pero claramente no están gobernando para mí. Estas reformas, la reforma de la pensión, la reforma tributaria, en fin, la reforma de la educación, no van a producir ningún efecto. El agotamiento de las políticas públicas es otro de los elementos que permite saber que la explosión social que venía iba a venir a pesar de los anuncios. Fíjate tú que, por ejemplo, en la famosa ley del fuero maternal de esos 6 meses, ¿no es cierto?, de permiso maternal de los 6 meses, en el primer gobierno de Piñera, tuvo cero efecto. ¿Por qué? Porque la gente supo y sabía ya hace unos 3 o 4 gobiernos atrás que las políticas públicas no cambian la condición de la persona en la sociedad. Entonces, aquí se han hecho, es decir, decenas, uno podría llenar páginas con políticas públicas que han beneficiado a pequeños grupos, ¿no es cierto? 200.000 personas, 500.000 personas, 1 millón de personas, pero esas personas que fueron beneficiadas por esas políticas públicas siguen viviendo donde mismo, siguen ganando lo mismo, ¿ah? Y siguen teniendo la misma condición de competencia versus el resto del mundo. Es decir, no sienten que las oportunidades les llegaron. Y yo creo que eso es lo que cae junto con la caída económica, ¿no es cierto? La caída sistemática que se produce a lo largo, después del superciclo del cobre, que empieza en el año 2013, al final del primer gobierno de Piñera, eh, junto con la caída del cobre y la caída del superciclo, nos encontramos en un punto bajo de la economía, el punto bajo de la sensación, el 70% que dice estoy estancado. Ya lo decían al final del gobierno, nosotros lo publicamos, al final, en la última encuesta después de, digamos, de la salida de Bachelet. Y la convicción de que estas reformas no venían a favor. ¿Qué sucede en los meses de agosto y septiembre de este año? Sucede lo del Instituto Nacional. Y nosotros vemos, yo publiqué un artículo el 12 de septiembre del año 2019, en que digo que hay un megáfono. Cuidado, porque esto del Instituto Nacional es un megáfono que nos está diciendo lo que esta sociedad está gritando a viva voz. No doy más, no doy más, no doy más. Esto no puede seguir así. Eso es básicamente lo que se dice ahí. Y efectivamente el gobierno tuvo la equivocación brutal, 2 equivocaciones que produjeron la chispa. Una es creer que el problema del Instituto Nacional es un problema de seguridad, un problema de delincuencia y un problema de Estado de Derecho, y no un problema social. O sea, interpretaron de una manera equivocada. Y si tú ves los titulares de los diarios de esa semana, ¿no es cierto? El problema era el encapuchado que estaba en el techo tirando una bomba, o el carabinero que no podía revisar la mochila y que había que revisarle la mochila a los estudiantes. En ningún momento se problematizó el problema del Instituto Nacional como un problema de esto es, ¿no es cierto?, un pingüinazo como el año 2006 que anunció lo del 2011. Y esto estaba anunciando algo que no sabíamos qué lo que era. Y finalmente vienen los 30 pesos. Y la ministra Hut, ya, esa fue la razón por la cual no la sacaron, anunció y dijo, cuidado porque esto va a producir mucha molestia en la gente. Esto va a ser negativo. Y ella aconsejó a no hacerlo, ¿ya? Y sin embargo lo hicieron. Y ahí fue entonces donde estos niños saltan por primera vez los torniquetes. El gobierno tuvo una semana completa con los jóvenes saltando el torniquete antes de decidir hacer algo. Si el gobierno el primer día que saltan los torniquetes actúa, digamos, tomando esto no como un problema de los niños del Instituto Nacional, sino que como lo que era una explosión de la juventud en contra de, digamos, una cosa que ya no aguantaba más. Entonces me parece a mí que en realidad aquí la que cometió el mayor error fue la ministra de Educación, que nadie la ha señalado como, si tú quieres, el factor catalizante, ¿no es cierto?, en esta crisis. Y explota esta crisis, yo creo, porque la insensibilidad de una clase política, y con esto me dirijo también a la oposición, porque la oposición tampoco fue capaz de transformar o de interpretar lo que estaba sucediendo entre los jóvenes, fue capaz de verlo como un problema social. También lo vieron, digamos, como una cuestión puntual del Instituto Nacional. El problema era el Instituto Nacional.
El problema no era el país, que estaba siendo nuevamente liderado por estos jóvenes que siempre fueron líderes y que siguen siendo líderes. Es decir, su involucramiento en el detonante de este problema los confirma como líderes. Ahora tú puedes decir líderes negativos, violencia, estamos de acuerdo, pero líderes al fin. El liderazgo puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces a mí me parece que eso es uno de los problemas que tiene esta, esta crisis, ¿no es cierto? En que de alguna manera la clase política cree que puede despertar al día siguiente y seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que más llama la atención, que en ningún momento se produce un quiebre en la actitud de la clase política. Entonces todo es business as usual. Siguen al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, como si lo que sucedió no hubiera sucedido. Salvo hoy, que es un día bien especial, en que los diarios titulan que Chile cambió. Por primera vez, nosotros hemos seguido un monitoreo muy estricto, sobre todo la prensa escrita, ¿no es cierto?, que es más fácil de seguir. Hoy día resulta que Chile cambió. ¿Por qué? Porque salió la encuesta CEP. Aquí hay un problema de credibilidad al interior de la política que es, eh, yo te diría, peligroso y da susto. ¿Por qué? Porque no puede ser que después de 90 y tantos días, recién, porque sale una encuesta que dice lo que sucedió, las cosas sucedan. O sea, no suceden porque suceden en la realidad, no suceden porque uno lo está mirando, no suceden porque lo dice otra gente, sino que sucede porque lo dice un número de una fuente que uno cree. Entonces tenemos un problema mucho más serio que la crisis social, que es, bueno, cómo se informa los que tienen el poder. Ese es el problema que tenemos. Hoy día el problema que tenemos es cómo se informa y a quién le creen los que tienen el poder. Porque si los que tienen el poder no creen lo que ven, entonces este país nunca va a tener una congruencia entre lo que demanda la gente y lo que dice, ¿no es cierto?, los que tienen el poder. Y se ha producido esta sensación, ¿no es cierto?, de ángeles y demonios, donde nosotros lo venimos diciendo hace 2 años, 3 años, que los políticos ya no existen, que los parlamentarios están desacreditados, desde el año 2015 prácticamente, desde los hechos de corrupción del año 2015 que terminaron de desplomar. Aquí el detonante es el caso Cabal, porque la izquierda tenía esta autoridad moral, ¿no es cierto? Revolución, el pueblo, la defensa de los desiguales, la discriminación, todas estas banderas, ¿no es cierto?, muy loables, que se desploman. O sea, la izquierda pierde la legitimidad moral con el caso Cabal. Y con ello se desploma la clase política en su totalidad, porque la derecha ya la había perdido. La perdió con Pinochet, la izquierda la pierde con Cabal. Y hoy día no existe. Entonces no tenemos líderes. ¿Ah? Hoy día me llama un periodista y me dice, bueno, ¿qué le parece a usted la caída de fulano, sunano, merengano en la comparativa de esta encuesta? Y yo le digo, pero perdón, ¿de qué me está hablando? Si no hay nadie, no hay nadie, no hay ningún señor. Usted me va a decir que porque un señor tiene 10% existe. No existe, se acabó. Se acabaron los liderazgos. Y el problema cuando se acaban los liderazgos es que llegan los populistas. Entonces llegan estas personas que salen a la calle con un león. ¿No es cierto? La señora Helmut Kohl decía que para poder tener la atención de la prensa había que salir a la calle con un león. ¿Y qué hacen los populistas? Salen a la calle con un león. El caso de la Pamela Giles, típico, ¿no es cierto? Ella sale a la calle con un león. Se viste con una capucha en el Congreso, y todo el mundo sabe que existe la Pamela Giles y que ella es diferente del resto. Eso es populismo, populismo del más clásico. Y así tenemos una serie de actores, ¿no es cierto?, que salen a la calle con un león, ¿ya? Y van construyendo su liderazgo populista. Y cuando tú no tienes liderazgos políticos, de poder, de organizaciones, de partidos, bueno, el vacío lo llenan dos personas, los populistas y los periodistas. Esta crisis está caracterizada por, eh, yo diría, este vacío de poder que ha sido tomado por ciertos, digamos, íconos periodísticos, ¿no es cierto?, en la televisión, que hacen las veces de liderazgo. Entonces hacen resúmenes y forman opinión, pero dan también opinión. Entonces pasaron los periodistas, estos
periodistas íconos, ¿no es cierto? Que muchas, perdona, muchas ni siquiera son periodistas. Tú estás hablando no solo de periodistas, estás hablando de rostros, los famosos De rostros de la rostro, televisión, que bueno, muchos no son periodistas. claro, también, pero digamos, cumplen el rol de informar y de opinar, ¿ya? Y se han transformado en los sustitutos de los líderes. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, estas interpretaciones donde la gente dice, bueno, si tú ves las redes sociales, ¿cuáles son las referencias que incluso los políticos hacen? Y te dicen, oye, tienes que leer la columna de tal, tienes que leer la columna. ¿Y quiénes son esos tales? Son personas, ¿no es cierto?, que están en los medios, pongámoslo así. Son periodistas y son animadores y son lo que sea, pero están en los medios y se han transformado en los intermediadores de la interpretación de la realidad, que es una cuestión absolutamente distorsionada. O sea, el otro rol negativo que han jugado los medios es que han transformado a los vándalos y a los delincuentes en héroes. Entonces, hoy día los íconos son estas personas que nadie puede pescar, que hacen su asunto absolutamente impunemente, ¿ah? Están, digamos, ahí en todas partes, encapuchados, desconocidos, y que hacen y que expresan por qué el vandalismo hoy día no tiene el rechazo del 80% de la población o del 90% de la población. Porque en el fuero interno de mucha gente que tiene rabia, esa gente hace lo que la otra gente no se atreve a hacer. Y Que además son tira, validados por los y periodistas. además son validados por la televisión que dicen, miren lo que está pasando. ¿Ah? Y entonces, esos son los actores. Transformaron a los vándalos y digamos, a los encapuchados en actores. Los transformaron en una categoría que domina, que pone en jaque al Estado, que desautoriza a la autoridad, que se sale con la suya, que hace las cosas impunes. Marta, y visto este escenario que a ti en algún minuto te permitió en la primera parte del análisis anunciar en algunos medios, en algunos Mm. sectores que esto iba a ocurrir, que esta explosión estaba latente y era inminente, y con esta misma capacidad de análisis, ¿cómo ves tú lo que va a suceder? O sea, ¿qué debiéramos hacer bien como país para que las cosas salieran bien y cuáles son los riesgos de que no salgan bien? ¿En qué Mira, podríamos terminar? yo creo que, ¿qué es lo primero que no ha sucedido? Bueno, primero no ha sucedido lo que hizo Iván Duque, presidente de Colombia, cuando le sucedió la explosión social hace muy poco tiempo, justo al mismo tiempo que nosotros. Él sentó en una mesa a todos los actores sociales, sin considerar si eran importantes, no importantes, válidos, no válidos, los sentó a todos en la misma mesa y desinfló el conflicto. Eso es algo que aquí no se ha hecho. Aquí no se han sentado en la mesa la oposición con el gobierno, con los movimientos sociales, con Pedro, Juan y Diego, o sea, el gallo que levanta el dedo y dice, yo lidero un grupo de 50 personas, venga para acá, señor, siéntese en la mesa y dígame qué es lo que quiere. Eso no ha sucedido. O sea, me parece que es insólito. Que Se hizo solo un acuerdo entre políticos en el no, a fondo. ver, lo que el presidente ha hecho es que se ha reunido individualmente con personas, grupitos, ¿no es cierto? Entonces, él es el receptor de todos estos grupos con los cuales pero no hay una convocatoria a una mesa de diálogo nacional transparente donde se pongan las cartas sobre la mesa y donde se diga, mire, esto es lo que podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo que esto es lo que vamos a hacer? Ya, echémosle para adelante con esto. Entonces, lo que han optado son estas políticas públicas que dejaron de tener impacto. Ustedes vieron ayer o antes de ayer salió la reforma de pensiones. Cero impacto, porque la política pública es lo que yo llamo el menudeo. O sea, todas estas políticas son el menudeo. La gente quiere cambiar su posición en la sociedad. La gente quiere oportunidades. La gente quiere acceso. Y eso es poder. Entonces, cuando tenemos una clase, a ver, una clase empresarial mezquina, eso es lo que yo la calificaría como mezquina. No es mala, no es premeditadamente, alevosamente negativa, no, es mezquina, o sea, tiene un alma mezquina y se dedica a sus negocios. Nosotros tenemos aquí un capitalismo de negocios, no tenemos un capitalismo de mercado. Entonces, el conjunto de la gente que hace negocio es la que domina en el país. No es un mercado que está regulado por el Estado, son negocios que están regulados por 5 familias. Entonces, hay una diferencia bien grande
y yo defiendo el capitalismo porque el capitalismo es el único método que hay hoy día en el mundo para intercambiar dinero, digamos, no existe otro, que está en crisis, sin duda, pero aquí no hay capitalismo, aquí lo que hay es un mercado, hay un conjunto de negocios, aquí hay carteles, monopolios, colusiones, qué sé yo, y muchas colusiones que nosotros no sabemos, de un empresariado mezquino, muy mezquino. Ahora, si tú me dices, claro, hay excepciones, por ejemplo, don Andrónico, uno de los pocos millonarios que ha pagado todos sus impuestos de herencia. ¿Cómo será que salió en el diario? ¿Ah? Ahí tienes un ejemplo. ¿Cómo será de excepcional un millonario que muere, ¿no es cierto? Y paga todos sus impuestos sin hacer ninguna de las estrategias de ilusión que son posibles y que está permitido por la ley. ¿Ah? No, yo no digo que los otros sean ilegales, pero no pagan todos sus impuestos. Entonces, ¿qué pasaría si todos los empresarios trajeran todas las platas que tienen en los paraísos fiscales a funcionar en Chile? No ahora que está la crisis, sino que en un momento, digamos, de tranquilidad y pagaran sus impuestos en Chile. ¿Cuánta plata recibiría el Estado si todos los empresarios pagaran todos sus impuestos de acuerdo a lo éticamente correcto? Porque es correcto que cuando una persona muere se pague el impuesto de herencia. Lo incorrecto es evadir el impuesto de herencia a pesar de que pueda ser legal. Entonces, por eso digo mezquino. Entonces tenemos una clase empresarial mezquina y tenemos unos políticos que no se atreven a tocar ni al pueblo, ni a los vándalos, ni a los encapuchados, ni a los empresarios. Entonces tú me dices, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Bueno, vamos a salir de la crisis cuando esos actores, ¿no es cierto?, se peguen la palma en la frente y digan, mira, señor, si no nos sentamos en la mesa a conversar, o sea, que Von Clausewitz dice que la democracia es el lugar donde la gente se sienta en una mesa a conversar cuando saben que ninguno le puede ganar al otro. Y nosotros estamos en esta situación de empate, donde ninguno le puede ganar al otro. Los vándalos no le pueden ganar al Estado, el Estado no le puede ganar a los vándalos, a la oposición no le puede ganar a la derecha no le puede ganar a la izquierda. Estamos en una situación de empate, paralizante. ¿Ah? Y ese es el momento en que todos se tienen que sentar a la mesa, porque en eso consiste la democracia. Los chilenos creen en la democracia. Eso lo sabemos de hace mucho tiempo. No porque lo dice la encuesta CEP hoy día, sino que porque los datos, digamos, mañana sale un informe del PNUD, no, el martes sale un informe del PNUD que muestra la trayectoria, ¿no es cierto?, de la democracia chilena, que tiene un buen récord el apoyo a la democracia, pero tiene un pésimo récord en la manera como funciona. Entonces, a mí me parece que para el futuro, si nosotros no somos capaces de sentarnos en una mesa, ¿ah?, a dialogar, como dice von Clausewitz, porque estamos en una situación de empate, eh, eh, bueno, vamos a seguir en esta situación de empate porque los militares no se van a meter. Hace 30 años atrás habríamos tenido un golpe militar, el 12 de noviembre, el día de los cuchillos largos. Eh, yo tuve un alojado anoche, extranjero, que lo llevé a recorrer Santiago, el centro, y me dijo, mira Marta, esto es igual a Bagdad. Esto es Bagdad. Miró la embajada argentina y se quedó, dijo, esto es igual a la embajada americana en Bagdad. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre Beirut, Bagdad y Santiago de Chile? Bueno, la diferencia es que aquí no han caído bombas y que no tienen a los norteamericanos encima, pero en términos, digamos, de visión, esto es Bagdad. Entonces, nosotros no nos damos cuenta el momento crítico que estamos viviendo, y yo creo que, eh, mira, yo creo que el pueblo chileno es razonablemente inteligente, y sabe hasta dónde estirar la cuerda. Yo creo que el mes de marzo va a ser un mes de mucho, eh, eh, como dicen los gringos, torcer de mano, ¿no es cierto? Y yo creo que va a ganar el pueblo. Yo creo que cuando el minuto que vuelvan a salir a la calle 3 millones de personas, va a terminar de quedar claro que hay que sentarse a la mesa. Porque hasta el momento lo que ha habido es un tironeo entre el poder, llámese el poder político, económico, ¿no es cierto?, y social, y la gente. Pero partimos de la base y tendrían que partir, y decías tú que hay una buena señal en estos días, de que tienen que ver lo que realmente sucede. Exactamente.
O sea, Claro, si todo este tiempo no han visto, no han yo visto. comparto 100% tu juicio. Yo creo que del primer día no entendían lo que Claro, pasaba, ni veían ni querían claro, ver. pero lo notable es que tenga que salir una encuesta que No, ellos sí. creen, o sea, hay un problema de credibilidad, porque Es no que le no, hay creen un a la problema calle. es un problema de capacidad de ver la realidad, hay un problema de ensimismamiento, hay un problema de burbujísima. Pero yo creo O sea, ¿tú que, crees que va a haber un desarrollo positivo de esto al final del día? yo creo que las cosas se van a poner muy mal antes que se pongan bien. ¿Ah? Ya. Yo creo que va a venir una manifestación masiva, puede ser muy violenta o no violenta, dependiendo de la capacidad del Estado. Ahora, la manera como ha fallado el Estado es una cosa sin parangón. ¿Ah? Una cosa es que los carabineros hayan cometido errores y otra cosa es que el Estado no exista. O sea, de nuevo, tú te paseas por Santiago y tú dices aquí el Estado o sea, se abandonó la ciudad, ¿no? Una ciudad destruida. Eh, y, y lo más impresionante de todo es ver, ¿no es cierto?, cómo se revive la vida normal y la gente se sienta al lado de los escombros, al lado de los rayados, al lado de y están tomando una cerveza. Porque eso es la indiferencia respecto a lo que está pasando también. Eso es peligroso. O sea, yo escribí un artículo en noviembre que se llama La anomia que nos inunda. Lo que ha sucedido aquí es que esa gente que está en la primera trinchera tirando piedra es gente que no tiene nada que perder. ¿Quiénes son? Bueno, son chilenos que no ven futuro, que están en un túnel, estancados en la mitad, que no tienen oportunidades, que ganan un sueldo miserable y que tienen una edad todavía como para tener aspiraciones de futuro. Porque la gente dice, son jóvenes. No, pueden tener hasta 40, 45 años, incluso hasta 50 años. Una persona que dice, bueno, yo tengo todavía 30 años de vida por delante, ¿y qué voy a hacer en el resto de mi vida? Esa es la persona que está tirando las piedras. No son extranjeros, ni es Venezuela, ni es Cuba, que es una interpretación. A ver, es una interpretación que denigra al pueblo. ¿Ah? Es una interpretación que niega la existencia del movimiento social y que le entrega el poder de convocatoria a terceros poderosos. O sea, a mí me parece terriblemente humillante para Chile y para el pueblo chileno que se diga que esto es producto de la invasión extranjera, la invasión, digamos, comunicacional, si tú quieres, ¿no es cierto? Esta cosa del informe del Big Data, el Twitter y todo, porque en el fondo es como decir, mira, esta gente es tan tonta que basta con que venga una persona de afuera y les diga A y los tipos siguen al A. Les dicen B y hacen el B. Los chilenos no son monigotes y tampoco son personas, digamos, que son, eh, yo creo, como decirlo, maleables, conducibles, fácilmente de convencer. Al contrario, el chileno es muy duro de convencer. Y lo que estamos viendo afuera en la calle es que esa gente no la vas a convencer con un dulce. Entonces, esta reforma de pensiones va a tener cero efecto. Va a tener cero efecto porque no cambia la posición. De nuevo, mi alojado de ayer, la mujer que habla perfecto español, me decía, pero ¿tú crees que una persona que le dicen que le va a ganar 56.000 pesos más eh, va a quedar contenta? La pregunta es correcta. ¿Ah? Una persona que le dicen que va a ganar 56.000 pesos más en su pensión, ¿va a quedar contenta? ¿Qué haces con 56.000 pesos? ¿Ah? Cuando aquí el litro de leche vale más que lo que vale en la Unión Europea y los salarios no son de los de la Unión Europea. Entonces tenemos una realidad brutal donde salió. La otra cosa que hay que decir también, y es que hace 10 años atrás tú le preguntabas a los chilenos y el 70% de los chilenos decía, yo no digo lo que pienso. Bueno, eso se acabó. Hoy día el chileno dice lo que piensa. O sea, somos una sociedad abierta, donde tú estás en una cola, la gente empieza a reclamar. Estás en una esquina, pasa algo que no corresponde, la gente empieza a gritar. Si tú te pasas en la línea amarilla, en el estación, o sea, en la luz roja, te golpean el capó. Cualquier pasante va y te golpea y te dice, oiga, fíjese. Entonces, hay una actitud distinta al pueblo chileno que no se calla. Y eso tampoco ha sido comprendido. ¿Te fijas? O sea, el otro día iba pasando yo por Providencia
y había una señora que no la dejaban entrar a una farmacia porque el guardia decía que era ladrona. Y habían 40 personas afuera, unas a favor del guardia y otras a favor de la señora, y todos gritando. O sea, ese Chile es un Chile que no existía hace un año y medio atrás. ¿Ah? ¿Por qué la gente que va pasando por la calle se involucra en la disputa entre dos personas? Empiezan a tomar lado. Entonces unos decían que no, que la señora tiene derecho a entrar, y el guardia decía, no, que esta señora yo la conozco porque viene a robar y no la voy a dejar entrar. Marta, respecto a eso, yo tengo una aproximación un poco diferente respecto a lo último, en el sentido que yo creo que lo que sí ha ocurrido en el tiempo es que la gente ha desarrollado una gran noción de los derechos y poca noción de los deberes. Yo me acuerdo cuando yo, hace no sé cuántos años ya Mm, atrás, salió todo este tema de que se difundían los derechos en los colegios, mm, etcétera, mm, pero entonces le enseñaron y yo lo percibí, porque yo sí vivo, mm, vivo muy, muy en la realidad, vivo cerca de la Plaza mm, Italia, mm. me muevo en el transporte público, y la gente tiene una gran noción de derechos y de poder decir las cosas y muy poca de deberes. Y tú lo ves en los estudiantes, el derecho a estudiar gratis, pero el derecho, el deber de estudiar, estudiar, mateamente está en declinación y más bien ya vamos en el derecho de que el profesor no me exige, el profesor no me haga la prueba, el profesor no me... Ojalá tenga, o sea, no solo tenga la educación gratis, sino que más tenga el título sin Claro, pero mira, esfuerzo. si tú miras el informe Latino Barómetro de más de 20 años, lo primero que dice es que el 70% de los chilenos quieren derechos y solo el 30% cumple con las obligaciones. Eso es muy viejo. ¿Por qué? Porque resulta que eso tiene que ver con la desigualdad y la discriminación. Entonces la gente dice, ¿por qué yo voy a cumplir si el otro no cumple? Aquí hay un problema de que, ¿quién es el primero que tiene que dar el ejemplo de cumplir? Cumplir con la ley. Nosotros vamos a publicar el martes una encuesta en que le preguntamos a la gente quiénes son los que no cumplen con la ley. Bueno, el 82% de la gente dice que el 82% no cumple con la ley. Entonces, aquí la percepción es que nadie cumple con la ley. ¿Por qué voy a cumplir yo? Yo tengo que dar el ejemplo, yo tengo que pagar el boleto en la bus, yo tengo que no usar el subsidio, yo tengo que no comer en el supermercado, yo tengo que no... Ah, no, yo me aprovecho de cada rinconcito que exista, Bueno, entonces, porque nadie me dice, porque no hay un liderazgo porque ético, entonces hay un y problema entonces de te dicen, cultural. claro, exactamente, porque resulta que si hay colusión, y la gente dice, mira, es que robaron, es que destruyen. Bueno, ¿qué más destrucción y colusión que, o sea, y robo que la colusión? Entonces, ¿me entiendes? Hay un problema del huevo y la gallina. ¿Quién es el que comienza? ¿Dónde está el liderazgo moral, ético, que conduce en el sentido correcto y que obtiene la credibilidad para que la gente diga ya, ok, tienen razón, a partir de mañana hay que pagar el boleto de la micro y la gente tiene que denunciar, como pasa en Europa, en cualquier parte, se sube un extranjero que no paga y se para una señora y le dice, señor, tiene que ir a pagar. ¿Te fijas? O sea, hay un deber cívico, por eso que la anomia es muy complicada porque se pierde el sentido de patria, se pierde el sentido de pertenencia. Tú no perteneces a tu comunidad, no perteneces a tu país, no perteneces a tu patria, tú te perteneces a ti mismo. Y en tu pertenencia a ti mismo no eres responsable de nada. ¿Ah? Entonces no asumes la responsabilidad de tus actos porque en realidad nadie te da el marco de acción donde tenga sentido tus actos. Esa es la anomia, o sea, la falta de ligadura con el otro. Se acaban las ligaduras en la sociedad y terminan, ¿no es cierto?, la gente actuando como átomos. Son 18 millones de personas que actúan individualmente. Y eso es lo que está pasando hoy día, ayer en la Plaza Italia, ¿no es cierto?, donde va la gente a tirarle piedras a los carabineros. A eso van, a tirarle piedra a los carabineros. Y la calle está completamente repleta de piedras. Y están acosando a los carabineros. Es un acto, digamos, es una verdadera guerrilla urbana y un acto, digamos, de desacato a la autoridad que ameritaría, ¿no es cierto?, en un Estado de Derecho, que toda esa gente fuera presa. La totalidad de las personas que tiran piedra a un carabinero deberían ir presas. En Europa tú le tocas el brazo a un carabinero con el dedo y estás en la capacha antes de que pudiera suspirar. Entonces, me parece que nosotros hemos perdido el sentido de lo correcto y lo incorrecto, porque no hay ese liderazgo moral que te dice, mire señor, esto es lo correcto. Y aquí se hacen toda esta lista de cosas incorrectas, no solo los empresarios, no solo los políticos, a partir de 2015 con los escándalos de corrupción en que quedaron todos metidos en el mismo saco,
los demonios, ¿no es cierto? Sino que también la gente. Nosotros lo hemos llamado fraude social. No pagar el boleto el bus, usar el servicio, los subsidios cuando no corresponden, comer en un supermercado, no ir a trabajar los días lunes, ¿ya? 25% de los chilenos dicen que no van a trabajar el día lunes y se hacen el enfermo. Entonces, tú tienes una actitud cultural de, yo le llamaría de recompensa. Ellos se recompensan de lo que ven injusto en la sociedad cometiendo injusticias a ellos mismos, que es no cumplir con los deberes. ¿Y para qué decir el pago del IVA? Que es una cosa que no se toca. Que tú no puedes mencionar y decir, oye, mira, aquí se va de IVA, pero anda a comprar una fruta en cualquier kiosco y el tipo no te da la boleta. Y anda tú a pedirle la boleta. Te van a decir, oiga, no sea mala persona, pues no me obliga a pagar impuestos. ¿Te fijas? Entonces, tú tienes esta cosa, ¿no es cierto?, de que hay que Entonces yo ser. veo difícil el futuro para este país. No, a ver, yo Me creo que, corrige muy yo bien. creo que se está produciendo un cambio cultural importante. eh, y aquí lo que hace falta para salir de la crisis es un liderazgo. Un liderazgo que sea capaz de convocar a la totalidad de la gente y a ponerse de acuerdo. Lo tratan muy riesgoso porque en ese vacío que se puede producir, cualquiera puede asumir el liderazgo de cualquier sector. Claro, o puede haber un liderazgo populista, ¿no es cierto? Que diga, mire, yo soy el que toca la flauta, síganme. Y resulta que lindo el sonido de la flauta. ¿Por qué? Porque esa gente sale a la calle con un león. Entonces yo creo que estamos en una situación de empate, y en esa situación de empate yo espero que los dichos de Clausewitz se comprueben como correctos, que es cuando todos se dan cuenta que no le pueden ganar al otro, es cuando se sientan en una mesa a negociar.